Vamos a hablar sobre el tema de la política. Vamos a mencionar, aunque sea por encima, algunos sistemas políticos y económicos. Y finalmente vamos a entrar con el tema del estado de bienestar, que esa es la propuesta desde que comenzamos con los movimientos a favor del pueblo allá por el año 2016. ¿Qué es la política? Esa es una definición bastante extensa. De hecho, hay varias explicaciones. Pueden ver en el internet, en Wikipedia, en documentos en PDF o en PowerPoint. Pueden ver bastantes charlas. Pueden ver bastantes presentaciones de diapositivas en donde explican qué es la política. La política, según Wikipedia, es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o estatus. También es el arte, la doctrina o práctica referente al gobierno de los estados, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común de la sociedad. Esa es una de las tantas definiciones de política. Hay otras definiciones más. Esta me llamó mucho la atención y dice: la política viene del latín politicus y esta del griego antiguo politikos, civil, relativo al ordenamiento de la ciudad o los asuntos del ciudadano. Es una rama de la moral que se ocupa de la actividad en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por personas libres, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es un quehacer ordenado al bien común. Estas son algunas de las definiciones. Hay muchas más, pero sería largo enumerar. Veamos cómo miraban la política algunos personajes famosos del pasado, como Platón, por ejemplo. Para Platón, la política era la ciencia que permitía estructurar la sociedad por medio de un Estado, con el objetivo de alcanzar la justicia. Es una definición bastante acertada, pero en vez de alcanzar la justicia, o más allá de alcanzar la justicia, lo que se busca es la prosperidad social de los individuos. Aristóteles decía: concibe al ser humano como un ser social, por lo que podía desarrollarse de manera colaborativa y organizada. Así lo veía Aristóteles, el gran filósofo griego. San Agustín de Hipona decía que la política se vincula a la lucha entre la ciudad de Dios, es decir, los preceptos divinos, y la ciudad terrena, las pasiones humanas. Bueno, es una definición un poco ambigua, vamos a decirlo así, como que no aterriza mucho. Santo Tomás de Aquino decía que la política tiene como objetivo generar el conocimiento necesario para consumar el bien común, según el proyecto de Dios. En parte estoy de acuerdo, pero ya cuando mete a Dios, bueno, ni modo. Pero así era como él veía. Claro, el objetivo de la política es procurar el bien común. Eso es lo que dice la teoría. Pero me gustan las dos últimas definiciones, que pienso que se acercan más a la realidad. Nicolás Maquiavelo decía: la política es la obtención y la preservación del gobierno, el cual legitima todo medio utilizado para alcanzarla. Recuerden que este mismo señor decía: el fin justifica los medios. Y también decía: divide y vencerás. Exacto, es que esa es la política hoy en día, es la obtención del poder para legalizar toda clase de desmanes, tal como lo estamos viviendo aquí en Panamá y en muchos países se está dando la misma situación. Carl Schmitt decía: la política se fundamenta en la relación amigo-enemigo, lo que implica conflictos de intereses. Exacto. Eso es lo que está viviendo Estados Unidos en estos momentos. Y es lo que están viviendo muchos países ahora mismo.
quítate tú para ponerme yo, para decírtelo en buen panameño. Así es clarito. O sea, me gusta más la definición de Maquiavelo y de Smith porque van al grano, van a la realidad. En cambio, Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino son como muy idealistas, ¿no? Son como muy utópicos, pero Maquiavelo y Smith van al grano, a lo que es. Y eso es lo que me gusta. Seguimos. Yo personalmente veo la política como un arte, el arte de gobernar, el arte de servir al pueblo, el arte de procurar el bienestar de todos los ciudadanos a través del gobierno como agente procurador de que se den las políticas, se pueda crear el ambiente propicio para que el pueblo tenga bienestar social, bienestar económico. Y eso a su vez se traduce en lo que por ahí llaman felicidad, prosperidad, bienestar común, qué sé yo. Hay muchas definiciones de política y a través de esta han surgido lo que se conoce por allí como los sistemas económicos. Pero antes de hablar de los sistemas económicos, tenemos que hablar de los sistemas políticos. ¿Y qué es un sistema político? Es una manera organizativa o es un conjunto de interacciones que son estables a través de las cuales se ejerce la política en un contexto limitado por la población. ¿Qué significa esto? Es un sistema que está compuesto por agentes, por instituciones, organizaciones, comportamientos, creencias, normas, actitudes, ideas, valores y sus respectivas interacciones que mantienen el orden del que resulta una determinada distribución de utilidades, conllevando los distintos procesos de decisión de los factores que modifican la utilización del poder por parte de lo político a fin de obtener el objetivo deseado, satisfacer las necesidades de una población. O sea, te lo voy a decir en un lenguaje más sencillo. Es la manera en que el Estado está organizado para procurar satisfacer las necesidades de la población. Es la manera en que el Estado se organiza. Recuerden que el Estado está compuesto por tres partes. El Estado, como tal, está compuesto por el territorio nacional, el espacio aéreo y el mar territorial, o sea, la plataforma continental. Obviamente hay países que no tienen costas, hay países que no tienen océanos, no tienen mares, no tienen acceso al mar. Pero en el caso de Panamá, que es un estado ribereño que tiene riberas tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico, el territorio panameño que acabo de mencionar es parte del estado panameño. El estado panameño también lo compone la población, es decir, la nación panameña, es decir, todos los que vivimos aquí y los extranjeros que residen aquí. Todos conformamos la nación panameña, es decir, el número de individuos que habita un país. Y por supuesto, el gobierno, que es el agente rector, es el agente rector que dicta las normas, las políticas, dicta la organización de ese Estado y de cómo va a dirigir ese Estado a fin de procurar el orden, a fin de procurar que exista un Estado en el cual
los ciudadanos puedan satisfacer todas sus necesidades básicas. Eso es lo que yo pienso. Hay muchas definiciones en Wikipedia, en sitios dedicados a la política, etcétera, pero esta es la manera en que yo explico qué es un sistema político, qué es un Estado. Entonces, para no usar tantas palabras rimbombantes ni bonitas, trato de explicar las cosas o de manera personal o con mis propias palabras. Hay muchas formas de gobierno. Ustedes quizás ya han oído, por ejemplo, que es una monarquía, que es una monarquía parlamentaria, que es una monarquía absoluta, que es un sistema republicano, es decir, un sistema presidencialista. Hay otros sistemas que son semipresidencialistas. Existen las dictaduras como tales, independientemente si son de derecha o de izquierda. O sea, hay distintos tipos de gobierno. Hay gobiernos tipo parlamentario también. Hay lugares en donde solamente existe un solo partido, que básicamente son países donde hay dictaduras, como el caso de Cuba, el caso de la República Popular China, el caso de Corea del Norte. Entonces, en este mapa que les estoy mostrando, se pueden ver los distintos tipos de sistemas de gobierno que existen. ¿Y eso para qué? Para que ustedes tengan una idea de cómo el mundo se rige o cuáles son los sistemas predominantes que rigen en el planeta Tierra. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el mapa de América, casi toda América Latina está regida por un sistema presidencialista. Y eso incluye a Panamá. Ahí sacamos este poco de islitas del Caribe que forman parte de la Commonwealth o de la Mancomunidad Británica de Naciones, porque esos son realmente son territorios de ultramar de Gran Bretaña, y como ustedes saben, Gran Bretaña tiene una monarquía parlamentaria, si es que se le puede llamar así, en donde el monarca realmente no tiene el poder, sino más bien un primer ministro y el parlamento, como es el caso de Canadá. Canadá, que está en rojo, es parte de la Commonwealth o de la Mancomunidad Británica de Naciones, al igual que Belice, un pequeño estado que colinda con Guatemala y con México, que también está enmarcado en rojo, que apenas se ve en la figura. Y estas islitas del Caribe, que, bueno, muchas de ellas son británicas, otras son parte de los Países Bajos, el país que nosotros llamamos popularmente Holanda. Otras son parte de Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos el caso de nuestros amigos de Cuba, que están bajo un régimen dictatorial, unipartidista, autocrático, en fin, que son los que es un gobierno, vamos a llamarlo así, entre comillas, que rige los destinos de la isla desde 1959. Si ustedes se fijan, este sistema también impera en buena parte del África Central, el sistema presidencialista. El problema con estos sistemas presidencialistas es que corren el riesgo también de convertirse en sistemas autocráticos, como en efecto ha pasado en América Latina, en África. Esto ha pasado mucho, precisamente porque cuando se le da demasiado poder a un individuo, el riesgo de dictadura es bastante grande. ¿Qué es el presidencialismo? Es una pregunta
que muchos se hacen, es un sistema presidencial, es una forma de gobierno realmente en la que está constituida una república. En este caso, una república unitaria. Pero también hay repúblicas federativas, como el caso de Brasil, que tiene un sistema federal, como el caso de Estados Unidos, que tiene un sistema federal. Es decir, son países de gran tamaño, al igual que México también, que están divididos en estados. Y cada uno de esos estados tiene sus propias leyes, tiene sus propios sistemas, pero ellos se agrupan bajo una sola república, bajo una sola nación. Este es en el caso de los 3 países que acabo de mencionar. No sé si Argentina tiene este sistema, pero yo sé que Brasil sí lo tiene, México y Estados Unidos, que son países de gran territorio. Y la Constitución establece en estos países presidencialistas una división de poderes. Poder ejecutivo, poder judicial y obviamente el jefe de Estado. En este caso de los presidencialistas. Hay otro tipo de presidencialismos con gobiernos vinculados al parlamento. Aquí tenemos un caso bastante interesante en Sudáfrica. Sudáfrica tiene un sistema parlamentario. Tenemos el caso de Birmania, que ahora se llama Myanmar. Eso es acá en el sureste asiático, que tienen estos sistemas, son pocos sistemas. Y acá una de las Guyanas. Pero son pocos los países que tienen este sistema, los que están enmarcados en color verde. Bien. Están los otros sistemas que son las llamadas monarquías, las monarquías parlamentarias, como ya las mencioné, en donde el monarca no tiene el poder absoluto. Esto lo podemos ver en España. España es un ejemplo de eso, donde el monarca realmente pues, es una figura decorativa, prácticamente. En Inglaterra vemos el caso de Suecia, el caso de Noruega, que son los países nórdicos. Vemos eso. En Países Bajos, el que nosotros llamamos popularmente Holanda, que se encuentra entre Francia y Alemania, enmarcado en rojo. Tenemos el caso de Australia, porque es parte de la Commonwealth. Tenemos el caso de Japón. Japón, que es una monarquía parlamentaria que tiene primer ministro, que es el que verdaderamente tiene el poder. Y la familia imperial japonesa, pues, que es una familia pues, meramente decorativa. Hay otros sistemas parlamentarios, o más bien monarquías constitucionales, en donde el monarca ejerce personalmente el poder ejecutivo en conjunto con un parlamento bastante débil. Esto lo podemos ver en Marruecos. Marruecos es una monarquía en donde el rey sí tiene injerencia en los asuntos de su país. Y por supuesto están las monarquías absolutas. Pero antes de entrar en las monarquías absolutas, está el otro ejemplo de la monarquía constitucional, lo vemos en Jordania, donde el rey de Jordania sí tiene una injerencia muy importante. Es un país que colinda con Israel y que, bueno, ha tenido muchos conflictos con Israel en el pasado. También en uno de estos reinos que se encuentran en los Himalayas, me parece que es Bután, el país de Asia, que colinda con China y que se encuentra en la cordillera de los Himalayas. Ese es otro ejemplo también, en donde el rey tiene cierta injerencia en los asuntos del Estado. Y están, por supuesto, las monarquías absolutas, en donde el rey prácticamente controla todo. Hay una monarquía absoluta, donde el rey tiene el control absoluto de ese Estado. Entre los países con monarquías absolutas, tenemos el caso de Omán, en la península arábiga. Ese es otro ejemplo también de monarquías absolutas.
el cual se encuentra al sur de Arabia Saudita. El otro ejemplo de monarquía absoluta, según lo muestra el mapa acá, es Emiratos Árabes Unidos. Pero, según las últimas informaciones que yo he podido recabar, Emiratos Árabes Unidos es considerada una monarquía constitucional. En el caso de Qatar, ahí sí podemos hablar de una monarquía completamente absoluta. En el caso de Qatar, ellos sí son monarquía absoluta. Ese es el caso de estos países de la península arábiga. Y obviamente no podemos pasar por alto el país con monarquía absoluta por antonomasia, como lo es Arabia Saudita, que tiene un régimen bastante férreo en cuanto a los preceptos religiosos del Islam, en donde se practica la Sharia o la ley islámica, que es el cuerpo de derecho islámico, código muy detallado de su conducta, un código de conducta, que son bastante rígidos allí. Este régimen se unificó, o este reino se unificó a partir del año de 1932 y permanece en la actualidad con el rey Salman bin Abdulaziz y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que son los que prácticamente controlan todo allí. Ahora, a pesar de ser un país islámico, Arabia Saudita tiene relaciones tensas o de enemistad tanto con Siria como con Irán. Y es un aliado importantísimo para Estados Unidos en cuanto al tema del petróleo. Y este país ha sido muy criticado por el tema de los derechos humanos y libertades fundamentales. Pero este es un tema para otro material, para otra charla. Continuemos. Ahora vamos a entrar en otro tema. Un tema que a muchos de ustedes les interesa. El tema de las doctrinas e ideologías políticas. Y ese es un fenómeno que atañe a casi todos los países del mundo. En el caso particular de Panamá, mucho se nos ha hablado de que X o Y partido tiene tal doctrina. La doctrina panameñista, la doctrina nacionalista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que en la práctica estos partidos, no solamente en Panamá, sino en América Latina, a la larga tienen una misma doctrina, que es la de llenarse los bolsillos, la corrupción, el saqueo, el pillaje, el robo, las arcas del Estado. Pero vámonos a la parte teórica, porque la teoría dice una cosa y lo que vemos en la práctica es otra cosa. El concepto de doctrina política o corriente política se puede aplicar para diferenciar un partido o un movimiento político de otro. Pero como ya les dije, esas diferencias de doctrinas o de ideologías o de pensamientos, cuando están en el poder, a estos señores se les olvida todo. Bien, hay diversas corrientes políticas. Hay que diferenciar corriente política de partido político. Porque de hecho, hay muchos partidos políticos que pueden compartir una misma corriente. Como por ejemplo, el PRD de Panamá. Y otros partidos que han existido en el pasado, como el Partido del Pueblo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Socialista de los Trabajadores, que eran partidos que tenían una misma línea, que es el socialismo. Pero eso vamos a verlo más adelante. Y otros partidos famosos también en América Latina que tienen esa doctrina. Y de hecho, todos estos partidos
socialistas se agrupan bajo una misma organización llamada la Internacional Socialista. Pero vamos a entrar en el tema de las doctrinas e ideologías políticas. Cada corriente política se caracteriza por elementos principales que dicen defender y pregonar, como el por o los referentes más representativos de dichos principios y valores. ¿Qué es la cultura política? Es el conjunto de conocimientos, evaluaciones y actitudes que una población determinada manifiesta frente a diversos aspectos de la vida y el sistema político en el que se inserta. Abarca tanto los ideales políticos como las normas operativas de un gobierno y es el producto tanto de la historia de un sistema político como de las historias de los miembros de este. ¿Qué rayos es eso de cultura política? Os lo diré en mis propias palabras. La cultura política de un grupo, movimiento o partido X es la manera, es la forma en que ellos se desenvuelven o la manera en que ellos se comportan o la manera en que ellos se conducen dentro del ámbito nacional de X o Y país. ¿Ok? Ese era un concepto que se usaba mucho en el siglo XX, el término cultura política. ¿Ve? Pero si nosotros nos ponemos a analizar un poquito esto de la cultura política, vemos que a la larga todos estos partidos se comportan de la misma manera. Es una realidad. O sea, ellos dicen, por ejemplo, el PRD en los años 1980 hablaba mucho del nacionalismo, hablaba mucho de exaltar los valores nacionales. Igual el partido panameñista, que decían ser, dizque muy nacionalistas, que decían respetar, amar los principios inherentes al panameño, que decían defender la panameñidad y todo lo que tiene que ver con lo nuestro, con lo nacional, pero que a la larga estos partidos han adoptado políticas, conductas tendientes precisamente a destruir ya no la cultura política de un partido, sino la cultura nacional, en el caso de Panamá. Pero ese es otro tema en el cual no me quiero entrometer. Pero muchos de estos partidos, no solamente los de Panamá, los de casi todo el planeta, especialmente los de América Latina que decían defender el patriotismo y que decían amar todo lo que era la cultura nacional y un montón de cosas, pero a la larga los gobernantes o los secretarios generales de estos partidos tienen que seguir las líneas de estos entes supranacionales establecidos en Nueva York, y ya ustedes saben de qué organismo hablo y de qué bancos estoy hablando, porque tienen que adoptar políticas que en muchos casos son antinacionales. Y estos partidos que tanto se jactaban de ser los grandes nacionalistas y los grandes defensores de los intereses nacionales, a la larga quedan haciendo todo aquello que es contrario a lo que ellos pregonaban. Así se los dejo, y esta es mi opinión sobre lo que por ahí llaman, entre comillas, cultura política. Pero vamos a entrar en materia, vamos a entrar en las distintas ideologías políticas, que son varias, por cierto. Muchas de ellas hablan de igualdad social, o sea, es una palabrita muy famosa, hablan de libertad, hablan de derechos humanos, hablan de democracia, todo estos señores, todas estas corrientes hablan de lo mismo, pero que a la larga acaban haciendo aquello
que es todo lo contrario a lo que ellos anunciaban en sus campañas políticas. Me refiero a los partidos. Vamos a empezar por el totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo? Es el conjunto de ideologías, movimientos y regímenes políticos donde la libertad del ser humano está totalmente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones y sin restricciones. Pienso de una vez en Cuba, pienso de una vez en la República Popular China, pero sobre todo Corea del Norte. Hay otros regímenes también que son así férreos, Arabia Saudita, que es una monarquía, pero yo lo veo como un régimen totalitario, como ciertas dictaduras que hubo en Sudamérica en el siglo pasado, caso de Brasil, caso de Paraguay, caso de Argentina, caso de Chile, caso famosísimo, con todos estos militares que gobernaban esos países de una manera férrea, y hay de aquel que se opusiera a estos señores, eso era paredón seguro. Tenemos también el conservadurismo. ¿Qué es el conservadurismo? Es el conjunto de doctrinas, corrientes, opiniones y posicionamientos, generalmente de centro derecha y derecha, favorecen tradiciones, son adversos a los cambios políticos, sociales o económicos radicales, oponiéndose al progresismo. Esto del progresismo tenemos que tocarlo bien delicado, pero en otra charla, en otro tema, porque esto del progresismo es como una especie de falsa izquierda, pero ese es otro tema que no voy a hablar aquí. En un estado conservador, los ciudadanos están sujetos a la autoridad estatal, principalmente en los aspectos sociales de su vida, pero suele haber una gran libertad en el aspecto económico, coexistiendo una gran competitividad individual y empresarial. Pienso, una vez más, en los países islámicos, en donde, si bien es cierto, gozan de buenos privilegios económicos, en el caso de los países del Golfo Pérsico, ellos se niegan a los cambios culturales, a los cambios sociales, se niegan, porque son países muy aferrados a sus tradiciones. Está la otra corriente o la otra doctrina, que es el socialismo, muy famosa aquí en América Latina. Es una ideología ubicada entre el libertarismo y la ideología izquierdista. El socialismo cree que la sociedad debe agruparse u organizarse a lo largo de las líneas sociales en beneficio de todos, en lugar de para lo que se percibe como el beneficio de unos pocos. Sus principales ideas son la oposición al capitalismo y una creencia en la igualdad tanto política como económica. Eso es lo que dice el socialismo en la teoría. Pero si nosotros estudiamos la historia de la Unión Soviética, estudiamos la historia de Cuba, la historia de Venezuela, estudiamos la historia de los países que conformaron Europa del Este, los países que conformaron el Asia Central Soviética, los famosos estanes. Si nosotros vemos la historia de Corea del Norte, etcétera, de Vietnam, estos países pregonaban que el Estado se ponía al servicio de la sociedad y procuraba que todos los ciudadanos tuviesen satisfechas sus necesidades. Eso suena mucho a estado de bienestar, el cual vamos a hablar más adelante en esta charla. Pero realmente, en la práctica, el socialismo lo que ha hecho es convertir a un grupo de privilegiados dentro del partido gobernante, en este caso el Partido Comunista de todos estos países que he mencionado, forma un oligopolio, es decir, un gobierno y un dominio compuesto por propias o pocas personas de ese partido, acumulan este grupito de privilegiados toda la riqueza y el pueblo se muere de hambre. ¿Cuál es la nota característica de estos países? No hay producción de nada, hay alta inflación porque no hay producción de nada,
el dinero no sirve de nada porque no se puede comprar nada, porque no hay producción de absolutamente nada. Pobreza y pobreza extrema, para no decir miseria. Represión contra aquellos que se oponen al partido gobernante, que por lo general es un solo partido, que es el Partido Comunista, de todas estas naciones que ya he mencionado. Y al final estos países se convierten en cárceles o en grandes cárceles. Bueno, en el caso de Venezuela específicamente, ellos pueden salir, pero ¿con qué? Entonces, el socialismo pregona una cosa, pero en la práctica es otra cosa. El liberalismo es una ideología encasillada entre el libertarismo y la ideología derechista. El liberalismo considera la libertad individual como el más alto valor social y económico, y así es que debe ser. Después de la vida, la libertad del ser humano es sagrada. El liberalismo propugna el derecho a disentir de la ortodoxia. ¿Qué significa eso? Bien, dentro del liberalismo hay varias escuelas, vamos a decirlo así. Están los llamados socialdemócratas, que es como una especie de socialismo también, o la llamada socialdemocracia, que es como una especie de socialismo, que aceptan la idea de la recaudación por medio de impuestos para ser gestionado públicamente. Eso en teoría suena bien. Las ideologías ultraliberales abogan por impuestos unipersonales, hiperreducidos o se oponen ferozmente al cobro de impuestos, calificándolo de robo, o imposición de normas morales sobre otros, considerando dicha imposición contraria al principio de no agresión que defienden. Si nosotros nos ponemos a analizar un poquito el tema de los impuestos, pienso que sí son necesarios, porque esos impuestos que se cobran son importantes para gastarlos en qué, o más bien invertirlos en qué, en escuelas, en hospitales, en centros de salud, en la construcción de parques, centros deportivos, etcétera. Entonces yo pienso, y esta es una opinión muy particular, de que el Estado, en este caso el gobierno, debe ser autosustentable, definitivamente, autosustentable en el tiempo, definitivamente, porque no se puede depender solamente de los préstamos externos que se le brindan a los países. También el Estado debe ser autosustentable para que pueda seguir sustentando esas políticas sociales en favor del pueblo. En ese sentido, el liberalismo propone algo que me parece bien, porque ese es un derecho humano desde que nacemos. Pero en la práctica eso ya no se está dando. Y un ejemplo de eso son las famosas redes sociales, que ya inclusive hay países como los europeos que se oponen a estas políticas de represión, de restricción de ciertas redes sociales, que coartan la libertad, que te quitan la privacidad. Entonces, en Europa hay leyes que se oponen a estas redes sociales, en particular, porque sienten que le están restringiendo las libertades y los derechos humanos. Pero ya no estamos hablando de países, sino que estamos hablando de empresas transnacionales que restringen las libertades, en este caso, las famosas redes sociales, porque son empresas. Hay otras doctrinas más, pero eso sería bastante largo porque aparte de que el totalitarismo, el conservadurismo, el socialismo y el liberalismo son doctrinas en sí, ellos también se subdividen en otras ideologías más, en otras tendencias. En el caso del totalitarismo, se habla de centroizquierda, del nacionalismo moderado, del ultranacionalismo,
del nacionalcomunismo, ese ya en lo económico, el estalinismo, que no quiero ni mencionar eso siquiera. En la parte moral del totalitarismo tenemos el nazismo, el uribismo, el nacionalismo extremo, el fascismo, el bolchevismo. Eso sería largo enumerar aquí. En el caso del conservadurismo está la democracia cristiana, que supuestamente ellos proclaman y pregonan los valores cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el caso del socialismo. Hay socialismo de centroizquierda, socialismo democrático, la llamada socialdemocracia, el llamado progresismo, que esa es otra cosa que por ahí vamos a hablar de eso. En el caso de lo económico está el trotskismo, el progresismo europeo moderno, en fin, esto es algo bastante largo y extenso, y cada una de esas tendencias o cada una de esas doctrinas es un tema aparte, que sería largo enumerar. Yo solamente las menciono aquí para que tengan una idea de las distintas corrientes y vertientes políticas y económicas que existen en la actualidad. Ahora vamos a otro tema. Ese es un tema también muy importante. Antes de entrar en el tema del estado de bienestar, tenemos que hablar de las doctrinas económicas. ¿Y qué es una doctrina económica? Es un conjunto de pensamientos y teorías económicas que a través de un grupo de economistas, los cuales defienden unos intereses similares, se toman como referencia y se enmarcan dentro de una escuela económica. En otras palabras, la doctrina económica es un conjunto de teorías que, impulsadas por una serie de economistas de una misma escuela de pensamiento económico e intereses similares, se consideran como verdaderas. A diferencia de la teoría económica, la doctrina suele representar un conjunto de teorías que analizan la totalidad de la economía, mientras que la teoría suele estar más relacionada con aspectos concretos de la misma. La doctrina económica nace tras la observación de la realidad y de un contexto económico predeterminado, tratando de aportar una serie de leyes o principios económicos que tratan de dar una respuesta y solución a dicho contexto. Entre las distintas teorías económicas o doctrinas económicas habitualmente suelen existir discrepancias, pero su punto de vista no es otro que la neutralidad política. Supuestamente, esta disparidad entre las distintas doctrinas económicas tienen como objetivo principal el bienestar general. Pero yo pregunto, ¿es así realmente? ¿Ha sido así realmente en la historia de la humanidad? Pero después de todo, antes de entrar en las escuelas económicas, ¿qué es la economía después de todo? La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. Dado que los recursos del planeta son escasos en algunas situaciones y desgraciadamente no todos podemos disponer de todas las cosas, nos vemos obligados a administrar esos bienes para conseguir lo que nos falta. Entonces la ciencia económica o la economía envuelve la toma de decisiones de los individuos, las organizaciones y los estados para asignar esos escasos recursos. Eso es lo que dice la teoría acerca de lo que es la economía. Pero yo pregunto, ¿realmente escasean los recursos? Es una pregunta que yo lanzo al aire. ¿O no será que unos pocos tienen todo y la gran mayoría no tiene nada? Entonces aquí viene el tema de la distribución de la riqueza. El objetivo último de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades. Hay que tener en cuenta que los recursos disponibles son limitados, y más cuando hay escasez. Pero las necesidades humanas son ilimitadas. Como dice alguien por ahí,
el hambre nunca se acaba. Cuando una persona decide asignar un recurso a un uso concreto, está descartando su uso para otro fin. Y a esto se le conoce como costo de oportunidad. Es decir, y te lo voy a decir de una manera sencilla, lo que uno no quiere o lo que uno desprecia, otro lo necesita. Mientras en muchos países hay derroche de recursos, muchas veces de manera innecesaria, hay otros países que sí necesitan esos recursos. Se los dejo de esa manera. Vamos a ver algunas doctrinas económicas. Vamos a mencionarlas por encima, porque cada doctrina de estas es un mar de temas. Y no vamos a salir nunca si seguimos desglosando cada doctrina. Vamos a empezar con los mercantilistas, que se les atribuye su aparición en el siglo XVI. Recuerden que para aquella época ya los europeos conocían el continente americano, había mucho comercio, e inclusive con África y con Asia, especialmente la India, China y Japón. Entonces el comercio de las especias que venían de Asia, representaba una gran ganancia para los europeos. El contexto histórico dice consolidación de los estados modernos, la riqueza, que era la acumulación de metales preciosos. Eso lo practicaron mucho los amigos de España, aquí durante el tiempo de la colonia. Y su representante máximo es Jean-Baptiste Colbert. Los fisiócratas, que se dice que surgieron en el siglo XVIII. El contexto histórico dice que se dio el decaimiento del sistema feudal. El sistema feudal, o los grandes señores, o los grandes terratenientes, que eran dueños de grandes extensiones de terreno, y entre ellos pienso en los caballeros templarios, que fueron grandes terratenientes, y en la famosa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que también eran dueños de grandes terrenos. Esto pasó en Japón también, con los famosos shogunes o señores feudales. La riqueza se basa en la producción de la tierra, es decir, en el trabajo agrícola y ganadero. Y ciertamente pienso yo así también. De hecho, la economía basada en la tierra, en la agricultura y en la ganadería es considerada hoy por hoy el sector primario de la economía. O sea que eso es algo que nunca va a acabar. Y de hecho es importante para la seguridad alimentaria de los países. El representante máximo de esta doctrina económica fue François Quesnay, la tabla económica. Los clásicos, los economistas clásicos del siglo XVIII, primera revolución industrial, ese fue su contexto clásico e histórico. La riqueza depende de la productividad del trabajo, cosa que se sigue dando y se seguirá dando. El representante máximo fue Adam Smith, la riqueza de las naciones. Los principales planteamientos son los siguientes: el libre mercado. El mercado es el mejor asignador de recursos, la división del trabajo y los bienes poseen dos valores, el valor de uso y el valor de cambio. Bueno, eso se usa en economía y también en contabilidad. Un bien, entre más se usa, su valor va depreciándose. Por ejemplo, si yo tengo un carro bien fino, no voy a decir la marca, de estos carros europeos que valen $100,000 para arriba, con el paso de los años su valor va a ir bajando porque yo le estoy dando más uso, y obviamente con el tiempo se va deteriorando, hay que cambiarle piezas, hay que darle mantenimiento, y si son de estos carros europeos que es un problema traerle las piezas, obviamente su valor en el mercado va a ir bajando, va a ir depreciándose. Entonces, mi valor de cambio, es decir, si yo quiero vender ese carro usado a 5 años o 10 años, ya yo no lo puedo vender en $100,000. Yo lo tengo que vender en un precio más bajo, tal vez 40,000 o $30,000, por decir algo. Entonces hay dos valores, el de uso y el de cambio, definitivamente. Y eso es algo clásico. Por algo a estos señores le llaman los economistas clásicos.
Después vinieron los socialistas, esos que le gustan mucho a ciertos amigos de cierta universidad panameña que no quiero mencionar, que esos son los ídolos de estos señores. Ellos surgieron alrededor del siglo XIX. Contexto histórico, luchas sociales en Europa. Revolución Francesa, es lo primero que me viene a mi mente. Principal aporte, la teoría de la plusvalía. Representante máximo, Karl Marx o Carlos Marx, El Capital. Los principales planteamientos. La teoría del valor del trabajo que sirvió de marco para elaborar la teoría de la plusvalía. La propiedad privada sobre los medios de producción. Bien, tenemos que explicar qué es esto de plusvalía porque esto lo hemos escuchado antes, pero de pronto no sabemos el concepto. El concepto de plusvalía fue desarrollado ampliamente por Karl Marx o Carlos Marx a finales del siglo XIX y es el excedente monetario originado por el trabajo humano presente en cualquier acción productiva. La plusvalía, también conocida como plusvalor, apareció definido por Carlos Marx en su obra El Capital y es básicamente el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto del cual se hace propietario el empresario, originando así la esencia de la explotación o acumulación capitalista. Es decir, según la teoría desarrollada por Marx, el trabajador se le paga menos de lo que realmente produce. Así pues, la diferencia entre lo que realmente produce y su salario es lo que se conoce como plusvalía. Esta plusvalía constituye la ganancia extra del empresario. Este plusproducto o plusvalor al ingresar al mercado se convierte en mercancía y se vende, convirtiéndose en dinero que no retorna a los bolsillos del empleado a manera de sueldo. Y eso es un hecho. Eso es un hecho que se da en el capitalismo. Y esa es una de las grandes quejas de los socialistas y de los comunistas. La explotación del obrero. Por eso que fue que surgieron los sindicatos precisamente. Me recuerdo de ciertos sindicatos que surgieron en Estados Unidos, ya por el siglo XIX, inicio del siglo XX, que de ahí vinieron las protestas famosas del 1 de mayo de 1886 y la protesta que se dio con las mujeres en 1911, que generó posteriormente el llamado Día de la Mujer, el 8 de marzo de cada año y todo esto, porque los trabajadores eran sometidos a jornadas de 16 horas y hasta más inclusive, para ganar lo que se dice en buen panameño, 2 guayabas. Entonces, esto es lo que Carlos Marx llamaba la plusvalía. O sea, yo produzco algo, el empresario lo vende a un precio X, de tal manera que él se queda con la mayor parte de esa ganancia y a mí, por producir ese artículo, me toca una pinche ganancia. O como decimos acá en Panamá, 2 guayabas. Entonces, a esa diferencia exorbitante entre el costo de un producto o el precio de un producto versus la ganancia del empleado por producir ese objeto, a eso Marx llamaba plusvalía. Me he detenido aquí para explicar este tema, ya que ese es un término económico que muy pocos conocen. Vamos con los neoclásicos, finales del siglo XIX. Contexto histórico, capitalismo monopólico y revolución industrial. Principales aportes. Dice, utilidad marginal, teoría subjetiva del valor, representante máximo, Alfred Marshall, principios de economía. Aquí vienen unos señores, los keynesianos. Aquí sí yo quiero hacer un comentario. Dice, crack de 1929. Los keynesianos surgieron al fragor de la llamada depresión, la Gran Depresión de 1929 o el Gran Crack, como le llaman los estadounidenses. Dice, principal aporte, participación del Estado para incentivar la demanda efectiva. Representante, John Maynard Keynes, teoría general del empleo
el interés y el dinero. Aquí quiero hacer un paréntesis. Según los keynesianos, el Estado debe intervenir en la economía del país cuando hay desastres, cuando hay temas de desgracia y todo esto. En teoría suena bien. Sí, claro, el Estado debe intervenir cuando las empresas privadas quiebran y todo esto, especialmente los bancos, que eso fue lo que pasó en 1929. Mucha gente millonaria tenía dinero en el banco y cuando fueron a ver no tenían nada. Entonces, según los keynesianos, el Estado debe salvaguardar la economía, debe salvar la economía en caso de desastres, como está pasando ahora. Se ha dado un caso bien particular aquí en Panamá, un ejemplo clásico de keynesianismo, vamos a llamarlo así, de que el actual gobierno del PRD, del señor Laurentino Cortizo Cohen, ha financiado, ha subsidiado, le ha tirado una toalla, vamos a decirlo así, a los bancos panameños. Algunos hablan de 500 millones, pero yo creo que es mucho más, para que los bancos pudieran salvarse. Pero los bancos no han tenido misericordia del pueblo panameño con el tema de los intereses y con las mensualidades y con el tema de las hipotecas y los préstamos de autos y un montón de cosas. Los bancos no han tenido misericordia, pero ellos sí pueden pedirle misericordia a papá gobierno para que los salve. Ellos sí pueden pedir a papá gobierno para que les tire la tabla de salvación. ¿Y quién le tira al pueblo la tabla de salvación? Pregunto yo. Esos son los keynesianos. Los empresarios panameños son keynesianos, para que se lo vaya grabando. Vienen los monetaristas, contexto histórico, dice crisis de la inflación en la década de los años 70 del siglo pasado. Principal aporte, la inflación es un fenómeno monetario. Sí, claro que sí. Representante, Milton Friedman, Capitalismo y Libertad. Te voy a explicar de manera sencilla la inflación. Por ejemplo, en un país X, ¿qué es lo que le da valor a una moneda o a un papel moneda? Vamos a poner el caso de Estados Unidos. Vamos a poner el caso de Panamá, que tiene una economía basada en el dólar. Ustedes se imaginan que todos los trabajadores de Estados Unidos o todos los trabajadores de Panamá entrasen en huelga y deciden no producir. La producción se para, ya sea por guerras o por huelga o por disturbios sociales. ¿Qué usted cree que va a pasar? Disminuye la producción de alimentos, disminuye la producción de productos manufacturados, es decir, la industria. ¿Eso qué va a provocar? Escasez y artículos de primera necesidad. Y en economía, ¿cuál es el postulado de la economía? ¿Qué dice la economía? Cuando algo escasea, cuando un producto escasea, aumenta su valor, ¿sí o no? El valor del pan, vamos a poner, el pan escasea, no hay pan. Y el poco pan que hay, aumenta su precio, porque escasea. Los panaderos están en huelga, nadie está produciendo pan, ni harina, ni nada. ¿Qué pasa? El precio del pan va a aumentar, porque escasea. ¿Eso qué genera? Inflación. Vamos a traspolar el tema del pan a todos los productos de primera necesidad, todo lo que es alimento, canasta básica, todo lo que es comida, todo lo que es supervivencia. ¿Qué pasa? El precio de las cosas va a subir y el dólar, a pesar de que es una moneda fuerte, va a disminuir su valor. O sea, va a haber inflación. La inflación es un fenómeno monetario, sí, pero ese fenómeno monetario ocurre porque no hay producción y la falta de producción trae escasez. La escasez provoca que los productos aumenten su precio, eso provoca inflación y a la larga eso provoca que la moneda, en este caso el dólar, baje su precio con respecto a otras monedas mundiales. Entonces, este es un efecto cascada. Eso es lo que está pasando en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte. Eso fue lo que pasó en la Unión Soviética, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que esas monedas no valen ni dos guayabas.
Venezuela es el ejemplo máximo. El bolívar no sirve para nada, sirve para hacer adorno. Esos papeles que ellos tienen, esos bolívares, eso nada más sirve para hacer adorno. Eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no hay producción. Yo puedo tener $1.000.000 en uno de estos países, pero de nada me sirve ser millonario si no puedo comprar nada. Yo puedo tener $1.000.000 en una isla solitaria. Yo soy millonario, pero ¿de qué me sirve si no tengo dónde gastar esa plata? ¿A dónde? Si no hay fábricas, si no hay almacenes, no hay agricultores que trabajen la tierra, no hay ganaderos, no hay ganadería, no hay sector primario de la economía, que es el sector agrícola y ganadero, no hay fábricas, no hay industrias, no hay producción. Si no hay producción, no hay artículos. Entonces, ¿de qué me sirve ser millonario en esos países que acabo de mencionar si no tengo cómo gastar mi dinero? Porque no hay producción, no hay artículos para consumir. Y los pocos que hay están por la estratosfera. Entonces, eso es lo que provoca la inflación. Esos son los monetaristas, y estoy de acuerdo con los monetaristas. Aunque de pronto su actuar, su caminar, su andar no sea del agrado de nosotros, los que estamos en el pueblo llano y raso, pero tienen razón en ese planteamiento. Ahora vamos al punto principal de esta charla, lo referente al llamado estado de bienestar. También recibe el nombre de estado benefactor, estado providencial o sociedad del bienestar, que es un concepto de ciencia política y económica, con el que se designa a una propuesta política o modelo general del Estado y de la organización social, la cual sugiere que el Estado debe proveer servicio de cumplimiento a los derechos sociales a la totalidad de los habitantes de un país. Según el sociólogo británico Thomas Marshall, describió el estado de bienestar moderno como una combinación distintiva de democracia, bienestar social y capitalismo. Y pregunto yo, ¿no es eso lo que quieren los países? En la teoría, porque en la práctica eso no se da, pero hay ciertas sociedades, hay ciertos países que sí están implementando el modelo y les está yendo muy bien. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Hay otra definición de estado de bienestar en relación a los derechos económicos, sociales y culturales considerados como derechos humanos. Se define como el paso de una seguridad social para algunos a una seguridad social para todos los ciudadanos. Marca la aparición del estado de bienestar. Los derechos de seguridad social, es decir, las pensiones, la sanidad, el desempleo, junto a los servicios sociales, el derecho a la educación, la cultura y otros servicios públicos aplicados al conjunto de los ciudadanos y no solo a los trabajadores, definirán la política de bienestar social como sello de identidad de las democracias europeas más avanzadas. Esa es la definición de estado benefactor o estado del bienestar. ¿De dónde viene este término? ¿De dónde salió eso? Se dice que el uso de este término se acuñó a partir de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, a partir de una expresión original de William Temple, entonces obispo de Canterbury en Inglaterra, en la que contraponía las políticas keynesianas de la Alemania nazi. Ya nosotros hemos hablado del keynesianismo, que propone la intervención del Estado cuando hay desastres naturales o causados por el ser humano. Hay muchos teóricos sobre el estado de bienestar, pero este es un tema demasiado extenso y la idea mía es tratar de sintetizar esta materia. ¿Cuáles son los males que se deben atacar en un estado de bienestar? La pobreza, el desempleo y formas similares de inseguridad social,
la enfermedad y el dolor, la crueldad penal, la esclavitud y otras formas de servidumbre, la discriminación racial y religiosa, la falta de oportunidades educacionales, diferencias rígidas de clase y la guerra. Es bien sabido que inclusive hasta en los países más ricos del mundo hay diferencias sociales. Hay situaciones de pobreza también, aún en esos países. Sin embargo, con respecto a los países del tercer mundo, están mucho más avanzados. Un ejemplo de estos puede ser o pueden ser los países nórdicos. Caso de Suecia, caso de Noruega, caso de Finlandia, la cual se considera tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Caso de Dinamarca, también, que son países que tienen sociedades muy avanzadas y que tienen un sistema que vamos a denominarlo economía mixta, por decirlo de alguna manera. El Estado interviene, obviamente, en la economía, pero también hay economía de libre mercado. Ese es un aspecto que hay que tener presente. El estado de bienestar es básicamente un concepto político que tiene que ver con una forma de gobierno en la cual el Estado, tal como dice su nombre, se preocupa por el bienestar de todos sus ciudadanos para que no les falte nada y que puedan satisfacer sus necesidades básicas, proveyéndoles en este caso aquello que no puedan conseguir por sus propios medios, y entonces se hace cargo de los servicios y derechos de una parte de la población considerada humilde o empobrecida. El concepto suena muy bien. O sea, la teoría, yo siempre he dicho, la teoría suena bien. El tema es la práctica. Cuando se va a la práctica, porque para que el Estado pueda tener la capacidad de sustentar en el tiempo las necesidades de todos sus ciudadanos, ese Estado o ese gobierno debe tener una ingente cantidad de recursos. Estamos hablando de dinero, señores, recursos que permitan que ese Estado pueda ser autosustentable o, en el peor de los casos, tener que pedir ayuda externa. Pero he aquí el dilema. ¿Qué tipo de ayuda externa? Ese es el tema, porque suena muy bonito. Estado de bienestar, sí, cómo no. El Estado se preocupa por todos los habitantes, y el Estado procura satisfacer todas las necesidades básicas, e inclusive de tal manera que los que habitan ese país puedan dedicarse a cosas como la cultura, el ocio y todos estos asuntos. Esta propuesta de Keynes, conocida como propuesta keynesiana, ha tenido muchos detractores. ¿Por qué? Porque ellos consideran que esta propuesta de estado de bienestar es muy paternalista, ya que puede generar una situación inflacionaria grave. Eso si el Estado pierde la capacidad de sustentar a esa enorme población de su país y proveerle todos los servicios básicos para la subsistencia. Ahora, hay otros que también defienden el estado del bienestar. Una mayor intervención estatal en la economía es una de las directrices más importantes, ya que si el mercado es quien regula las relaciones socioeconómicas, siempre habrá sectores perjudicados y la creciente riqueza de unos pocos puede llevar a un gran desequilibrio resultante en una profunda crisis.
Así pues, el estado de bienestar regula cuestiones como el empleo, la producción, el acceso a la vivienda, la educación y salud pública. Para muchos, hoy en día ven esta forma de política como algo que no tiene mucho crédito y se suelen preferir sistemas que combinen acceso a lo público con una importante intervención privada. Y es aquí donde hay que buscar el equilibrio. Precisamente, ¿cómo un Estado puede sustentarse en el tiempo y seguir generando un estado de bienestar de tal manera que todos los habitantes puedan vivir satisfactoriamente en un país? Primero, tenemos que buscar la financiación. ¿Cómo nos financiamos en un estado de bienestar? Hay una manera que es bien sencilla y esa es la vía más rápida que buscan muchos países, que es la financiación ajena. ¿Cómo se logra? Préstamos de organismos internacionales, colocación de deuda en los mercados y otros. Que eso es lo que hacen por allí ciertos países socialistas. Pero ese es otro tema que hay que hablar en otra ocasión, que es lo que viene haciendo Cuba y lo que viene haciendo Corea del Norte con sus ciudadanos. Esa es una manera de hacer plata, pero basada en esclavitud, porque para mí eso es esclavitud, lo que hacen con los señores estos de Cuba, que andan por allí, por América Latina, y con los trabajadores de Corea del Norte. Pero esa no es la mejor manera para crear un estado de bienestar para los ciudadanos. Pedir préstamo a organismos internacionales, ese es un arma de doble filo, y por lo general las naciones quedan endeudadas. Entonces, ¿cómo hacemos para que un estado de bienestar sea sustentable en el tiempo? Debemos crear recursos propios. ¿Y esos recursos propios cómo se logran? Mediante impuestos directos, ya sea impuestos a la población, como los que se pagan en Panamá, por ejemplo, ITBMS, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles, entre otras clases de impuestos. Esto genera otros problemas colaterales, crear leyes fiscales adecuadas a las necesidades, crear y gestionar sistemas de control adecuados, la mentalidad del pueblo, capitales y empresas en paraísos fiscales, eso no es nada positivo, y la corrupción, que ese es un problema de Panamá terrible. Hay opciones para aumentar la financiación del estado de bienestar, mejores salarios, crear mejores salarios, incrementar el gasto de las personas, pero para eso la gente debe tener un buen poder adquisitivo, crecimiento de la demanda, crecimiento de las empresas. ¿Cómo hacemos que las empresas crezcan en número y en calidad? Bueno, inversión extranjera, traer empresarios, hacer al país más atractivo para el capital extranjero que quieran invertir aquí y paguen buenos salarios. Eso genera más empleo, el empleo genera más gasto y el gasto genera más empleo porque hay más demanda. El circulante no sale del país, el circulante se queda aquí. El dinero circula. Entre más poder adquisitivo tienen las personas, eso hace que la persona gaste más. Si la persona gasta más, las empresas se ven obligadas a aumentar su demanda. Si una empresa tiene que aumentar su demanda en productos y servicios, tiene que contratar más personal porque hay más demanda. Entonces hay más gastos por parte de las personas. Obviamente, la empresa genera más ingresos. Eso provoca que la empresa pague más impuestos, contrate más personal, pero al mismo tiempo aumenta sus ganancias porque tiene una gran cantidad de demanda, porque el poder adquisitivo de la población ha aumentado. ¿Y eso qué produce? Que el dinero circule de manera indefinida y esto provoca autofinanciación y autosustentación. Eso es lo que por allí llaman la autarquía. ¿Qué es una autarquía? Es cuando un ente, ya sea una persona natural, una sociedad, un país,
un estado, una nación, es capaz de sustentarse a sí misma. Y es así como se generan los estados de bienestar. Hay varios modelos de estado de bienestar en Europa. Está el modelo nórdico, que proviene de Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia, Suecia y Países Bajos, el país que nosotros conocemos como Holanda. El modelo continental, que viene de Austria, Bélgica, Francia, Alemania y Luxemburgo. Ese es el famoso Benelux. Bélgica, Netherlands y Luxemburgo. El modelo anglosajón, Irlanda y Reino Unido. Y el modelo mediterráneo, Grecia, Italia, Portugal y España. En este modelo o en esta gráfica podemos ver que el tipo de modelo de reducción de la pobreza por parte de los países nórdicos ha tenido mayor éxito que en el resto de los países europeos. En esta gráfica podemos observar que en el modelo nórdico, es decir, el del norte, ellos han logrado reducir los niveles de pobreza a un porcentaje mayor al 40%. Entre tanto, en los países mediterráneos, apenas si lograron reducir la pobreza en un 35%. Eso significa que el modelo nórdico y el modelo anglosajón son los mejores modelos de estado de bienestar que existen en Europa. Acá podemos ver otra gráfica sobre la equidad y la eficiencia en los distintos modelos europeos. Podemos observar que el modelo nórdico tiene una eficiencia de estado de bienestar bastante alta y tiene una equidad de su sociedad bastante elevada. En cambio, el modelo mediterráneo sigue mostrando niveles de eficiencia y equidad bastante bajos. Y eso puede ser así porque España, precisamente, que es uno de los que forman parte del modelo mediterráneo, tiene una de las tasas de desempleos más altas de Europa. Tenemos que ver también el tema de Grecia y el tema de Italia, que son países que han entrado en profundas crisis por el tema migratorio y otros problemas también que ellos han tenido en esos países. Tenemos que ver la enorme deuda que ha tenido Grecia después de los Juegos Olímpicos de Atenas. Eso también les causó una gran deuda y obviamente que eso bajó la eficiencia y la equidad en este país. En el caso específico de Panamá, para que ese sistema tenga éxito, tenemos que combatir la corrupción. 1. 2. Fomentar los valores desde la niñez. 3. Hay que cambiar radicalmente el sistema de instrucción pública en Panamá. Hay que cambiar el sistema educativo panameño. No podemos seguir fabricando empleados. Tenemos que fabricar personas con una mentalidad empresarial y emprendedora para que ellos, en vez de ser empleados, en vez de engrosar las filas de desempleados, sean agentes de cambio, sean gente que genere empleomanía e inversión interna para que a través de los impuestos que ellos paguen, el Estado pueda seguir sustentando el estado de bienestar. Otro punto que hay que añadir, fomentar la inversión extranjera de aquellas empresas que sean amigables con el medio ambiente o con el ambiente, como quieran llamarlo, y que esas empresas paguen salarios justos para que los empleados de esas empresas se sientan a gusto trabajando en esas empresas. Aquí en Panamá se han dado casos de empresas foráneas, no voy a decir el país, que han querido pagar buenos salarios y los gobernantes de aquí se lo han impedido. Eso ocurrió en el tiempo de Mireya Moscoso, con una empresa estadounidense muy famosa relacionada con la informática. Ellos venían a ofrecer un salario y la señora les dijo, no paguen esos salarios porque son muy altos. Otro aspecto importante también, que Panamá es un país rico en minerales. Y yo observo que vienen empresas de afuera y explotan el mineral y esa riqueza se va de Panamá. Y esa es una riqueza que se está perdiendo, que no estamos recibiendo las ganancias de eso. Entonces, para que un estado de bienestar sea sustentable, este país debe procurar que las riquezas que yacen en su subsuelo sean explotadas
por el propio Estado. Y si no hay personal para explotar esas riquezas, hay que generar o hay que producir empleados capacitados o que llevemos a ese personal técnico al extranjero para cuando una vez vengan tengan la capacidad y los recursos técnicos para poder explotar esos minerales. Porque una de las excusas que se dan es que Panamá no tiene el personal, que Panamá no tiene el personal capacitado en tal o cual área de la ciencia y la tecnología. Entonces es importante también fomentar en la juventud el estudio de carreras técnicas, carreras científicas, y que ese personal se quede aquí. Otra cosa que hay que implementar es evitar la fuga de cerebros, crear en la juventud panameña las condiciones académicas y educacionales que permitan que esos jóvenes puedan tener una buena carrera universitaria y que esos futuros profesionales sirvan al país. O sea, hay una serie de factores para poder generar un estado de bienestar social en Panamá. Pero yo creo que uno de los principales problemas es la corrupción y la falta de valores. En el año 2004, si no me equivoco, cierto candidato quería proponer este sistema. Y este personaje, hijo de un famoso general ya fallecido, quería proponer, según él, el estado de bienestar. Yo tengo aquí un artículo del Panamá América del 9 de abril del año 2006, escrito por Demetrio Olaciregui, en donde él le dedicaba un artículo al señor Martín Torrijos Espino. Él decía que en el modelo económico panameño es el sistema tributario el instrumento para redistribuir la riqueza, que es lo que yo acabo de proponer, las oportunidades y el bienestar a fin de superar las asimetrías sociales, es decir, las diferencias sociales. El Estado debe actuar como supervisor del mercado, impidiendo que la pérdida de salarios producida por el desempleo afecte la demanda general con sus repercusiones en la oferta y la producción. Es una realidad que las sociedades más igualitarias son más eficientes y menos vulnerables a la crisis económica. Y esto es cierto. Y al final decía: el programa de transformaciones y reformas que impulsa el presidente Martín Torrijos requiere del respaldo de una clase política y empresarial renovada, divorciada de quienes en el pasado fallaron en su tarea de modernizar el país y de la participación de una ciudadanía comprometida con el futuro de la nación panameña. Patria Nueva está empeñada en traducir su gestión de gobierno en la empresa constructora de un estado de bienestar social que vele por los ciudadanos y que mejore sus condiciones de vida y propicie las transformaciones que lo modernicen y lo pongan en sintonía con el actual mundo globalizado. El proyecto de país de todos quiere sacar ventajas de la actual coyuntura internacional favorable y trabajar internamente para mejorar el funcionamiento de la economía y la sociedad, para alcanzar medios de gestión de categoría internacional que es urgente abordar de manera concreta y eficiente la enorme desigualdad que constituye el principal obstáculo para llevar a cabo en Panamá una transformación económica y social sostenible y duradera con el tiempo. Como ustedes ya saben, esto no se cumplió. ¿Y por qué no se cumplió? Por lo que dije anteriormente, la corrupción, la falta de valores. ¿Eso qué implica? Cambiar el sistema educativo nacional, cambiar la forma de pensar, cambiar el chip del panameño, el juega vivo, tratar de depender exclusivamente del gobierno, porque esa es una de las mayores críticas que se hace precisamente al estado de bienestar, de que el estado de bienestar puede pecar de ser demasiado paternalista y que invariablemente nos puede llevar hacia el socialismo de mano dura o de línea dura o de la extrema izquierda. Entonces, aquí tiene que haber un equilibrio en el estado de bienestar, una economía mixta. Obviamente, el Estado interviene, pero también fomenta la generación de más empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras,
que no vengan a explotar a los nacionales y que se le dé prioridad, tal como dice el Código de Trabajo, a los nacionales. Ese es un aspecto también que hay que tocar en cuenta a la hora de querer generar un estado de bienestar. Lastimosamente, en ese artículo del señor Olaziregi, se nota que no se cumplió eso que quería o que pretendía hacer este señor, porque en realidad lo que imperó fue el juega vivo. Y este tema de la patria nueva, que pongo como ejemplo, fue una excusa, fue una simple promesa de campaña. Para poder implementar un estado de bienestar en Panamá se necesita mucho valor, mucha determinación para combatir la corrupción, el amiguismo, el clientelismo político y un montón de situaciones. Esa es la diferencia de los países nórdicos con respecto al resto de los países que también están implementando este sistema. Entonces, hay que cambiar la mentalidad. El panameño tiene que cambiar la mentalidad para poder implementar semejante sistema de gobierno y semejante sistema económico como lo es el estado de bienestar.